hacen esta publicación en Facebook, ¿no? Por supuesto que no es una imagen literal ni tampoco es una fotografía de algo real. Obviamente el feto o el embrión no va a gritar, no mamá, no, yo te amo, no me mates. Es algo más bien en sentido figurado, es una representación en sentido figurado para hacer llegar a las personas el mensaje. Realmente lo que estás haciendo cuando abortas es matar a tu hijo. Independientemente de si creas que es ético o es correcto o que si es algo necesario o que si es un derecho, estás matando a tu hijo. Eso es un hecho científico, biológico, irrefutable e innegable. Y llega esta persona, Hannah Kamal, que obviamente es feminista y está a favor del aborto y ve el aborto como un derecho, es decir, ve matar a tu hijo en el vientre cuando no ha salido del útero como un derecho. Después, lo primero que hace, y es cuando nos damos cuenta de que una persona tiene pocas neuronas funcionales, es darle me divierte a toda persona que trata de contraargumentar lo que ha dicho. Una mujer dice, el aborto es un crimen, y ella enseguida dice, pues no lo hagas, ten los hijos que quieras y puedas mantener, pero no te metas en las vidas de otras personas. Lo primero que haces cuando matas a tu hijo en el vientre es eliminar la vida de otra persona, de otro ser humano, aunque la filosofía en algunas de sus ramas nos diga que no es otra persona. Y por lo tanto tú puedes quitarle la vida y no tiene derechos porque la filosofía dice que no es persona. Primeramente hay que aclarar algo. La ciencia describe, no prescribe. Es decir, que algo diga un documento científico no lo vuelve realidad. La ciencia está para describir la realidad, no para determinar o crear la realidad. Si nosotros explicamos de qué está compuesto el Sol y que el Sol genera calor, no significa que porque lo explicamos en un documento científico se vuelva realidad. El hecho está ahí. La ciencia, el único trabajo que tiene es describir lo que ya existe, no crearlo ni hacerlo existir. Primero que nada, en la filosofía existen dos ramas que definen el estatus del embrión humano, ¿no? Y estas ramas son tanto el personalismo como el gradualismo. Una de estas ramas considera que el embrión es una persona desde que existe, desde la fecundación. Sin embargo, el gradualismo considera que es persona en un momento posterior a la fecundación. Es algo que ni las feministas ni los progresistas mencionan. ¿Por qué? Bueno, se llama falacia de evidencia incompleta. Ellas te dicen es que la filosofía es una ciencia, te define a la persona después de que ya fue fecundada y no en el momento de la fecundación. Pero no te dicen que hay una rama de la filosofía que se llama personalismo que considera el embrión humano una persona desde el momento en que existe, es decir, desde el momento de la fecundación. Si tú matas a tu hijo y alguien te dice está mal, un argumento válido no sería decir, pues tú no lo hagas, yo lo voy a seguir haciendo. Sería equivalente a decir que matas personas y que no se metan en tu vida. Simplemente, si a ti no te parece correcto, pues no lo hagas. O podrías decir, mira, yo desvivo féminas, hembras humanas, tú no te metas en mi vida. Si tú no te gusta hacerlo, si a ti te parece mal, no lo hagas, pero yo lo voy a seguir haciendo. Es exactamente lo mismo. Para estas personas, al denigrar el embrión o el feto humano a un término menos que persona, les parece normal o tratan de convertirlo en algo coherente y legal. Es decir, lo que hacen primero es quitarle derechos y quitarle dignidad como ser humano al embrión o al feto. Y dicen, ¿sabes qué? Es un embrión y es un feto, por lo tanto, no vale lo mismo que una persona que puedes ver y tocar con tus ojos, que está caminando, que está hablando, que está razonando. Es el primer paso que hacen. Hace 89 años, para ser exactos, un conjunto de personas, políticos alemanes y liderados por un austríaco de bigotito muy famoso, idearon una serie o un conjunto de leyes que hacían exactamente lo mismo que las leyes que supuestamente le otorgan el derecho de desvivir a su hijo en el vientre a las mujeres. Primero lo que hicieron es segmentar estas leyes, es decir, estas leyes determinaban quién es judío y quién no lo era. Después de esto dijeron, bueno, como estas personas, este grupo de personas, no valen lo mismo que nosotros, vamos a verlo como un derecho el que tú le quites sus derechos a esas personas. Es decir, como alemanes es nuestro derecho que esas personas no puedan, por ejemplo, casarse con alguien de Alemania o que no puedan tomar ciertos estudios de grado superior. En este caso, este sistema se basó, a diferencia del actual de las feministas, en cuatro categorías raciales fundamentales: la de los alemanes de sangre, la de los mixtos de segundo grado, la de los mixtos de primer grado y la de los judíos. Y si lo analizas bien, hay muchas similitudes con las leyes del aborto. Las leyes del aborto nos dicen que si el ser humano tiene menos de 12 semanas de existir,
o hasta 12 semanas, tu vida puede ser eliminada de este mundo simplemente si una mujer lo desea. Es decir, si tienes 12 semanas o menos existiendo, tú eres un ciudadano no de segunda, sino de tercera o peor aún, porque nadie te puede decir nada si te desviven. Incluso tendrías menos derechos que un perro. Y si fuiste producto de un abuso, todavía tu vida como ciudadano, como persona, vale menos y tienes menos dignidad humana. ¿Por qué? Porque aún pasando de las 12 semanas, si fuiste producto de un abuso, pueden también eliminar tu existencia. Es decir, que las leyes que están haciendo a favor del aborto son muy similares a aquellas que hicieron en 1935 en Alemania en contra de ciertas etnias. Pueden notar cómo aquí a los judíos incluso se les consideraba peligrosos. Asimismo, el progresismo junto con el feminismo nos quieren hacer creer que tener a un ser humano, bueno, un feto, un embrión humano, dentro del vientre durante 9 meses es peligroso. Mi pregunta es, ¿por qué si es tan peligroso no se hacen una cirugía para evitar estar embarazadas? Es decir, una cirugía permanente, así ya nunca van a tener ese riesgo. O también podrían abstenerse de tener relaciones sexuales si es tan peligroso como dicen. Es decir, si vamos a hacer o efectuar la acción que es menos peligrosa, podemos decir, según su lógica de ellos, cosa que también es falso, según he visto varios estudios, si el parto es lo más peligroso y después viene el aborto, y vamos a hacerlo menos peligroso, ¿por qué no muestran también que no tener relaciones sexuales es aún menos peligroso? Ahí hay cero riesgo de cualquier cosa, ¿no? Pero como siempre, usan la falacia de evidencia incompleta y nada más nos ponen dos caminos, ¿no? O sea, el parto y el aborto. Y dicen, es que el parto es más peligroso que el aborto, por lo tanto hay que abortar. Pero omiten la parte donde si te abstienes no hay embarazo, entonces hay cero riesgo para ti. Ahora, omiten también la parte de que en el aborto siempre muere un ser humano, es decir, tu hijo. O sea, es peligroso porque 100% va a perder la vida el ser humano que llevas en el vientre. Pero claro, a ellas no les importa la vida del ser humano que llevan en el vientre porque para ellas lo único que importa es la vida de la mujer y los derechos de la mujer. Y por supuesto, si tú no respetas los deseos de estas señoras, los anhelos de estas hembristas, entonces estás supuestamente quitándole derechos o eliminando derechos que ellas deben de tener. Y esto me recuerda una famosa frase. Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Y es exactamente lo que está pasando con estas señoras. Simplemente le están diciendo que es un derecho que ella le quite la vida al hijo que lleva en el vientre, porque claro, ella tiene derecho de tener relaciones sexuales y no tiene por qué pagar las consecuencias, no tiene por qué hacerse responsable de las consecuencias. Y la verdad es que es muy fácil sugestionar a este tipo de personas, ¿no? Tienen el cerebro de una manera configurada que todas parece que piensan igual, es como si fueran hechas en serie y no hechas en serio. Cualquier feminista va a utilizar estas falacias repetidamente y parece como si estuvieras hablando con la misma persona. Si tú debates o discutes con una feminista de este tema y después vas y discutes o debates con otra feminista del mismo tema, parece que estuvieras hablando con la feminista número uno. No cambian sus falacias, no cambian repetir las mismas frases, no cambia su razonamiento o su falta de razonamiento y su falta de lógica. Y por supuesto, también hay algo que no falta con las feministas y los progresistas, que además de usar falacias, ellas usan como argumento el famoso me divierte. Y es que todas las respuestas que le hacen a esta mujer intentando hacerla entrar en razón, tienen un me divierte de ella misma. Y es que como niños caprichosos, ellas creen que el ponerte un me divierte es como burlarse de ti y que tú vas a decir, ay güey, seguramente estoy equivocado porque me puso me divierte, tal vez yo estoy mal, mi razonamiento está mal porque me puso me divierte, o no sé qué piensen ellas, tal vez piensan que nos deprimimos, ¿no? Alguien se está burlando de lo que digo, seguramente es una tontería. No sé, a mí me recuerda mucho a niños caprichudos, niños de 6 años, mal educados, berrinchudos, que no tuvieron papá ni mamá. Yo le digo a esta persona que ella no usa argumentos, porque ella me dijo a mí primero que yo no había usado ningún argumento. Le digo, es que tú no usas argumentos, tú lo único que haces es atacar a la persona. Y me dice, ¿en qué momento te ha atacado? Fíjate, esa es su pregunta, ¿no? Según ella, yo estoy mintiendo. Dime, ¿en qué momento te ha atacado? A lo que yo reviso las fechas y horas de los comentarios en donde ataca a mi persona y lo menciono, le menciono uno de ellos. A mí me dijiste, escribes porque tienes dedos. Es una especie de ataque, por así decirlo, no es un argumento, es un ataque agresivo pasivo.
Y me hizo más ataques, pero ya nomás le mencioné ese. En fin, después, y a todas las personas, les contesta con ataques, no usa argumentos ella. Después de que le demuestro que sí me está atacando y que no usa argumentos, dice, pues sí es cierto, no sabes y no tienes conocimiento sobre el tema. No tenía sentido tu comentario porque careces de conocimiento alguno acerca de ello. Entonces, la pregunta es, ¿me atacó o no me atacó? Ya aceptó que me atacó, pero ahora su argumento ya no es ese. O sea, ya le demostré que ella estaba mintiendo, sí me atacaba. Pero después el argumento es que yo no tengo conocimientos ni argumentos. Pero no me dice en dónde o por qué. Y bueno, obviamente yo no le estaba argumentando porque no tenía nada que argumentar. Ella solamente está atacando a las personas. ¿Qué puedo argumentar ante ataques personales? No está haciendo ninguna afirmación sobre el aborto o algún dato hasta el momento, no, después sí da, pero eso es lo que voy a hacer, refutar cuando dio datos falsos, ¿no? Pero si la persona dice solo eres un tonto, que no tienes conocimiento sobre el tema que estás haciendo aquí, pues güey, ¿cómo quieres que yo le argumente eso? Dime qué es lo que hace que el aborto no sea matar a un ser humano o matar a tu hijo, o que el aborto sea realmente un derecho para la mujer y que sea algo bueno. Más adelante ella me da sus supuestos argumentos, sus pseudoargumentos, y es lo que vamos a ver. Y es que, repito, no solo a mí me contesta así, fíjense cómo contesta. Esos son sus argumentos, infórmate. Y todo mal escrito, sin tildes ni nada. Pero ella a mí me dijo que yo no sabía escribir, ¿no? Informate, dice realmente, porque no le puso tilde, porque tampoco tienes idea. O sea, ese es su argumento, decirle a las personas que no tienen idea, que se informen, que estudien, que vayan y lean un libro. Ese es el argumento que usan las feministas. ¿Por qué? Porque realmente ellas no saben ni lo que están diciendo, solamente creen que tienen razón, porque en algún blog feminista de Juan Pablo Arredondo leyeron que estaba bien lo que ellas hacían. Una persona le dice que es ciencia contra ideología y que su fanatismo pues no la deja ver, y ella, su respuesta es, ¿por qué dicen tanta tontería? Usan la palabra que no tiene nada que ver, ¿sabe lo que es fanatismo? Pregunta. Fíjense cómo son sus argumentos, hacer una pregunta, pero ella no argumenta, no es fanatismo por esto, ¿no? Ella te dice, no, ni siquiera sabes lo que es fanatismo. Usas palabras que no conoces, ¿sabes lo que es? Cuando no contestan objetivamente, lo que hacen es darle la vuelta al argumento para no argumentar precisamente. Es decir, siguen haciendo preguntas y preguntas, y tú pues le respondes y le respondes, y es un sinfín, ¿no? Discutir con estas personas, porque esto no se le puede llamar debate. Y si tú vas y ves la definición de fanatismo, te das cuenta que el tipo que le hizo el comentario realmente tiene razón. Porque fanatismo es un apasionamiento desmedido en la defensa de creencias u opiniones, y es lo que está haciendo la señora. El feminismo es un movimiento político, y aquí están hablando de creencias u opiniones políticas, creencias que no están fundamentadas en ciencia. Por supuesto que la señora y cualquier feminista tienen un fanatismo arraigado. Bueno, es aquí donde viene y se despliega con sus argumentos, ¿no? Sus falsos argumentos. Dice que esa imagen es información falsa, o esa imagen e información es falsa. Bueno, pues obviamente es un dibujo, obviamente no es real, pero como ya lo dije antes, es una imagen que hace alusión en sentido figurado al aborto. Y claro que lo que comunica, pues obviamente el feto no habla. Yo creo que cualquier persona con 3 dedos de frente no se lo tomaría literal. Es obvio que esta imagen no es una foto real de un feto, ni tampoco los fetos ni los embriones hablan. Eso yo creo que cualquier persona lo debe saber, ¿no? Se me hace hasta sorprendente que esta persona crea que las demás personas pensamos que esa foto, ese dibujo en blanco y negro es real y que el feto está hablando. Eso es obvio que no está hablando. Y luego ella dice, es una práctica de lo más común. El hecho de que sea una práctica de lo más común, pues no lo hace una práctica ética o moralmente válida. Es decir, no quiere decir que porque sea común está bien. En México es muy común que desvivan hombres, por ejemplo. O es muy común la corrupción política, es muy común las mordidas. Las mordidas es cuando el policía te para quitarte dinero, o el tránsito, la gente de tránsito te para quitarte dinero. Eso es muy común, pero no significa que sea bueno, no significa que sea moralmente correcto. Como hace rato mostré, las leyes de Nuremberg en 1935 hacían una práctica común que se discriminara a los judíos y a ciertos grupos de personas. Hacía muy común que no se les permitiera estudiar en ciertas escuelas o grados superiores. Hacía muy común que no fueran libres para casarse con quien quisieran. Y hacía muy común, de hecho, ya al final, que los desvivieran. Pero no significa que sea algo correcto. Es como si yo dijera que hace 200 años las mujeres no podían votar y eso era muy común. Eso no lo hace correcto, ¿verdad? Bueno, algo que notar es que tampoco los hombres podían votar hace 200 años, la mayoría.
Cuando empezaron a votar, solo unos cuantos podían votar, los ricos y los de estatus alto. Pero bueno, es nada más una suposición. Si yo dijera eso, es que, no sé, las mujeres tenían que estar en su casa y eso era algo común, pero eso no lo hace correcto, ¿verdad? Y luego dicen que muchos médicos te salen con el rollo del juramento hipocrático, pero en la clínica privada y con una buena lana se les olvida. ¿Ves cómo ella misma está admitiendo que hay que corromper, ¿no? Para que esta moral se destruya? O sea, es un comportamiento sin ética o sin moral, un comportamiento que no es ético. Y luego me dice, si tú fueras médico, supieras la infinidad de causas por las que una mujer puede embarazarse y no solo por calientes. Yo nunca dije eso, ¿verdad? Pero bueno, si fueras médico, supieras que un embarazo se interrumpe antes de los 3 meses. Bueno, voy a mostrar aquí los datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, y estas cifras refutan lo que ella está diciendo, desmienten su mentirota, ¿no? Aquí nos dicen, fíjate, y estas son como del 2010 me parece, o 2012, pero estas cifras empeoran con el tiempo, es decir, si buscamos cifras más actuales, van a ver que esto está peor. En ese tiempo, 62% de los abortos no era por causas económicas, ni laborales, ni afectivas, o sea, no era por nada, no había ahí ni un abuso ni nada, era porque se les daba la gana. Como ya vimos antes en el documento que mostré, esto es del país México. Fíjense bien, se puede abortar hasta las 12 semanas, por cualquier razón. Pero aquí, ojo, hasta el final, después de las 12 semanas, un aborto es legal siempre con el consentimiento de la mujer en estos casos. Hablan de la violinación, de que venga con, o sea, hablan de las causales, con malformaciones o de la salud de la madre. Es decir, estas ponen como pretexto los abusos. Y después dice, hasta las 12 semanas. No, señora, hasta las 12 semanas se puede abortar por cualquier razón, simplemente porque a usted le da la gana. Lo curioso es que después de la semana 12, si abusan de ti, tú puedes abortar. Pero si abusaron de ti, ¿por qué no abortan, por ejemplo, a la semana o a las 4 semanas? ¿O me vas a decir que si realmente abusaron de ti, no te acuerdas cuándo? O sea, güey, no me acuerdo si fue la semana pasada, o en junio, o en enero, no me acuerdo realmente. Entonces no sería un abuso, porque creo que eso no se te olvidaría. Como pueden ver, el aborto para la persona, o sea, para la persona nada más porque quiere, para esa mujer, puede ser cuando quiera, hasta las 12 semanas sin ninguna razón. Después de las 12 semanas sería legal con ciertas razones, y aquí están descritas, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, la razón número 1, ¿qué sentido tendría hacer un aborto después de las 12 semanas por esa razón? Como si te dijeran, mira, piénsalo, en lo que se forma más el feto y a lo mejor hasta alcanza a sentir dolor y tú decídelo el día que tú quieras, pero que sea antes de los 9 meses. Es absurdo, es ridículo y es estúpido. Pero así es, nos ponen otra vez otra falacia de evidencia incompleta. Nos dicen, es que, ¿qué tal si fueron abusadas y que no sé qué, no sabes cuántas fueron así por eso, no todas fueron por calientes? En realidad muchas abortan nada más porque se les da la gana, tienen relaciones, incluso ha habido casos en los que lo hacen adrede. Out that I am pregnant. Hey, I'm pregnant. Yeah, I'm gonna be having an abortion tomorrow morning. Ella es Emily Letts. Tiene 25 años y decidió grabar en un video su rostro mientras le hacían un procedimiento quirúrgico al que se sometió para dar fin a su embarazo. En una entrevista dijo que no usaba ningún método anticonceptivo por temor a las reacciones secundarias y aseguró que aunque pudo haber tomado la píldora, prefirió demostrar a las demás mujeres que no debían tener miedo. Como pueden ver, sí hay mujeres que abortan y sí, anduvieron de calientes. Es decir, esta persona admite que ni siquiera usó ningún método anticonceptivo. Obviamente, si se le hubiera ocurrido utilizar un preservativo, las cosas hubieran sido diferentes, pero lo que quería ella era abortar y grabarlo. También tenemos a Irene Vilar, una señora que incluso escribió un libro sobre sus 15 abortos. Y esta persona incluso habló de adicción al aborto. ¿Cómo alguien razonable puede creer que una persona puede fallarle el anticonceptivo 15 ocasiones? ¿O qué tal esta mujer llamada Xiao Yu, que se practicó 17 abortos en 6 años y que decidió tener relaciones sin ningún tipo de cuidado ni usar ningún tipo de anticonceptivos? Y ha tenido casi 3 abortos por año en promedio. Y bueno, basta ver todos sus comentarios de esta señora para ver que ella no sabe escribir, pero a mí me dice, si fueras una persona con estudios, supiera el uso de las palabras, perdón. Ella no sabe ni de semántica, ni de sintaxis, ni de ortografía. Así es que no es quien para decir esto, pero bueno, en fin. ¿Cómo puedes saber si yo estoy escribiendo incorrectamente si ella ni siquiera sabe escribir correctamente?
Por supuesto, a esta sabionda la invité a debatir sobre el tema, pero me dijo que no lo haría porque yo no tengo argumentos y no tengo conocimientos. Ese fue su argumento.